Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante a propósito del 4 de octubre, que es el día del Santo San Francisco de Asís. Una gran historia que tiene este personaje de la historia. Y una gran denuncia contra los males sociales del ayer, que son los mismitos que de hoy. Y vamos a ver cómo la historia tiene sus fases cíclicas. En esta sucesión en Tarima, San Francisco de Asís, nacido con el nombre de Giovanni di Pietro Bernardone, el 3 de octubre de 1226. Es un santo umbro italiano, diácono, también conocido como el Padre Francisco y fundador de la Orden Franciscana, de una segunda orden también, conocida como Hermanas Clarisas, y una tercera orden conocida como Orden Seglar, toda surgida bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Se destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Son pocos los cristianos sinceros como lo fue San Francisco de Asís. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad, su juventud la pasó para vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. Un hombre consagrado al evangelio, donde la riqueza material no eran permitidas en su corazón. En Egipto intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo. Los musulmanes son una secta religiosa muy estricta, definida y radicales. Los cristianos nos pasamos de cristiano para evangélico, de evangélico para musulmán, pero los musulmanes no salen de su sí. Ellos decidieron ser musulmanes y es muy difícil cambiarse a otra cosa. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Era un hombre de que con pocos recursos podía vivir, preparado para vivir sin recursos. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos miembros de la orden mientras esta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a una reorganización, se mantuvo siempre firme. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas contra una persona, que fue San Francisco de Asís. Fue canonizado por la Iglesia Católica en el año 1228 y su festividad se celebra un 4 de octubre. Por eso estamos hoy aquí en Tarima. En italiano es conocido también como Il Poverello de Asís, es decir, el pobrecito de Asís. Sus fiestas se asocian con el fin de la estación lluviosa, un fenómeno denominado Cordonazo de San Francisco. Ahora vamos nosotros al contexto histórico en que se desarrolló San Francisco de Asís. Comprometido con los más pobres, llevó un ejemplo en contra de la opulencia. Bien, en el siglo XII hubo cambios fundamentales en la sociedad de la época. Comienzo de las cruzadas y el incremento demográfico, entre otros motivos, influyeron en el incremento del comercio y el desarrollo de las ciudades. Es decir, vamos a ver, el incremento demográfico es el crecimiento de la población. O sea, la población tuvo mayor procreación, nacieron más hijos y por tanto la población creció y se fue desbordando, no había control natal. Y si hay más personas, el comercio se desarrolla porque más personas necesitan bienes y servicios.
Pues la economía seguía teniendo su base fundamental en el campo, dominado por el modo de producción feudal. ¿Qué es el modo de producción feudal? Los modos de producción es la evolución histórica que ha sufrido la humanidad. El primer modo de producción, vamos a desglosarlo todo para poder tener un entendimiento, fue el comunismo primitivo. El comunismo primitivo fue donde los indios que funcionaban y los de ese entonces funcionaban de tal forma que ellos producían, lo ponían ahí como un bien común, y todo el mundo que tenía hambre, tenía necesidades, cogía lo que necesitaba de lo que había y no tenía que pagar nada, y todo el mundo trabajaba voluntariamente para satisfacer la sociedad en su conjunto. Cuando había un enfermo, todos acudían a buscarle la solución y los medicamentos a ese enfermo para que nadie muriera en ese entonces. Ese fue el comunismo primitivo. La mayor felicidad que ha tenido una sociedad ha sido esa, el comunismo primitivo. Luego empezaron las ambiciones y vino la esclavitud. Ahí llegaron. Entonces la esclavitud era donde el amo que tenía dinero compraba a los pobres que no tenían dinero, y los seres humanos eran como vaca, puerco, chivo, perro. Es decir, yo te vendo esos 50 personas que están ahí. Entonces esa persona la encadenaban y se la vendían a esa persona que compraba a esos esclavos. Esos esclavos trabajaban sin hierro para el beneficio del amo, y el amo no tenía que pagarle nada porque esos esclavos eran propiedad exclusiva de ese amo. Es decir, usted tiene una manada de vacas, usted no tiene que pagarle a la vaca porque las vacas son suyas, y en la esclavitud los seres humanos eran como animales que eran propiedad de otro que tenía dinero. Eso es la esclavitud. Superada la esclavitud por las rebeliones de los pobres que se rebelaron contra esas injusticias, entonces llegó el modo de producción feudal. Y en ese entonces que estamos hablando ahí, a San Francisco de Asís le tocó vivir el modo de producción feudal. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es tú eres dueño de sí. Bien, el feudalismo, tú eres dueño de sí. Ahora bien, el que tiene la tierra se llama señor feudal. El señor feudal de 100 tareas de tierra te da 30 tareas. Esas 30 tareas tú las cultivas para ti, pero tienes que trabajar las otras 70 para él. A eso le llamamos el modo de producción feudal. Aquí en los años 70 se usaba todavía eso. Habían propietarios de tierra que le daban una parte a los campesinos y la otra los campesinos tenían que producirla para ellos. En los años 70 de aquí, muchos siglos antes, se aplicó eso en Europa, como por ejemplo en Italia. Entonces el modo de producción feudal es esa. Cuando se iba a los talleres, entonces tú tenías tales cosas para producir eso para ti, tal tiempo, y el otro tiempo tú lo producías para mí. Así se funcionaba, pero no había el pago por el servicio prestado. Eso es el sistema feudal. Superado el sistema feudal por las rebeliones que tuvieron los pueblos, entonces es que entra el capitalismo, que es la sociedad salvaje en la que nosotros vivimos y que ya ustedes conocen. El capitalismo, el capitalista te paga un salario, te brinda ilusiones para que tú te creas que con ese salario tú te vas a hacer rico. Entonces que tú trabajes como un burro para él, y él entonces obteniendo las grandes opulencias y las grandes ganancias, y el trabajador seguirá siendo pobre hasta su muerte, porque eso es lo que ofrece el capitalismo. Entonces cuando los pueblos se movilizan, sea por la vía electoral o por la vía armada, que se arman rebeliones, entonces ahora mismo se están logrando las revoluciones electorales. Es decir, la izquierda marxista-leninista, los socialistas ganan por voto. Como el caso de Venezuela, hubo una elección, ganó Hugo Chávez. En Bolivia ganó Evo Morales. Entonces las revoluciones se están haciendo sin armas,
sino con el voto. Entonces, en el socialismo ya las cosas funcionan diferente. Como por ejemplo, hay 5 ejes fundamentales en el socialismo. 1, la educación, la salud, el trabajo, la diversión y el otro, el derecho a una vivienda. Esos ejes son fundamentales y el socialismo tiene que garantizarlo, y en su mayor parte de gratis. Es decir, la salud es totalmente gratuita, la educación es totalmente gratuita. El socialismo tiene que garantizarle un trabajo a cada persona para que tengan el derecho a trabajar y producir, para que así puedan adquirir sus bienes y servicios. Tiene que garantizar también la cultura, la diversión, entre otras. Bien, pues entonces ya entendido lo que son los modos de producción, los 5 grandes modos de producción, entonces vamos nosotros, ya entendido también lo que es el modo de producción feudal, vamos a continuar, pero antes de continuar vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con más para ustedes en Tarima. Estudio Humanos, estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Bien, de regreso, continuando con la historia del padre San Francisco de Asís. Bien, en el sistema feudal los excedentes de su producción se canalizaban con mayor dinamismo que en la alta edad media, pues aunque todavía no se estaba produciendo una clara transición del feudalismo al capitalismo, y los estamentos privilegiados, nobleza y clero, que eran los que controlaban el poder político de ese entonces, la nobleza, la burguesía, y el clero, la oligarquía, que se apoyaba en la Iglesia Católica, y seguían siendo los dominantes como lo fueron hasta la edad contemporánea. Si los burgueses, artesanos, mercaderes, profesionales liberales y hombres de negocios eran los que más dinero tenían en ese entonces, era la burguesía de ese entonces. Entonces comenzaban a tener posibilidad de ascenso social, y el comercio y la banca crecían dominados por el constante afán de lucro. Bien, estamos hablando del 1228 y siguiente. Había un afán de lucro igualito que ahora. Usted ve el afán de lucro de la banca, que se gana miles de millones todos los años. Ese afán de lucro lo tenía en aquel entonces. Pero ese afán de lucro también antes lo tenía la iglesia. Y la iglesia hoy también tiene un afán de lucro. El clero, la alta jerarquía. Porque ustedes ven que consiguen terreno, propiedad del Estado, que el Estado se lo regala y ellos lo venden por cientos de millones de pesos, haciendo negocio con los regalos que le hace el Estado. Entonces, así son las cosas. Bien, entonces la Iglesia Católica, protagonista de ese tiempo, también se vio influida por la nueva riqueza. No eran pocas las críticas de algunos de sus ministros, que se preocupaban más por el crecimiento patrimonial y sus relaciones políticas de conveniencia. Lo mismito que ahora. Vean que ahora incluso en los casos de corrupción tenemos religiosos que en nombre de Dios y de la religión hicieron multimillonarios y ahora están en la cárcel porque se preocupaban más por el patrimonio. Patrimonio significa dinero, bienes materiales, carro, casa, inmuebles, etcétera. Eso es patrimonio. Se preocupaban más por lo material que por lo espiritual. Pero asimismo, dentro de la Iglesia Católica hay un grupito que es también, ¿cómo le llamamos? Muy opulento, muy opulento. Se agarra de la iglesia para hacer grandes riquezas, para acrecentar sus bienes personales. Bien, amables televidentes,
Esta es la primera parte de En Tarima con el santo San Francisco de Asís. Pero ahora nos vamos a una segunda parte.